Mira, ahí tenemos lo que está sucediendo. Se crea un ministerio para atender los centros penitenciarios y lo que vemos es problemas y problemas en cada uno de los centros. Vemos en todos los centros penitenciarios huelgas de hambre, malos tratos, siguen haciéndose delitos dentro de los mismos centros penitenciarios y no hay una política de raíz para resolver el problema. En primer lugar, tenemos que agarrar a todos los responsables, cómo entran los alimentos, cómo entra la droga, cómo entra el licor, cómo entran las armas a cada uno de los centros penitenciarios. A eso no se ha dedicado ese ministerio ni a eso se ha dedicado este gobierno. Tampoco se ha dedicado a la regeneración y a la recuperación de todos los procesados, aunado y sumado al tema de la impunidad en Venezuela. La impunidad para quienes cometen delitos que están en la calle y el retraso procesal para quienes están esperando sentencia en un centro de reclusión, que tienen años esperando que un juez determine su responsabilidad o no de un delito. Portuguesa ha sido una tierra que tiene que convertirse realmente en el desarrollo agroindustrial de Venezuela, con todo el eje que existe, sumado a Yaracuy y al estado Lara. No podemos empezar a darle la espalda, a creer que Portuguesa es un estado que no tiene potencialidades, todo lo contrario. No solamente la tierra donde nació Páez, no solamente donde se encuentra nuestra Virgen de Coromoto, sino es que también es la tierra que vamos a desarrollar el tema del café, el tema del sorgo, el tema de nuestros cereales, el tema del arroz, y así lo vamos a hacer. El dinero del petróleo venezolano será destinado para el campo venezolano también, y Portuguesa será punta de lanza en ese desarrollo.